Hola, soy Misael Barinas, instructor de la Escuela de Literatura, y hoy vamos a hablar en este espacio de literatura y libertad religiosa. Bueno, para nadie es discutible el aporte del sector religioso a la sociedad en términos de ayuda en las necesidades sociales. Sin embargo, quiero reflexionar sobre otros aspectos eh, que deben ser tenidos en cuenta dentro de nuestras dinámicas sociales. Lo primero, bueno, es promover el pensamiento religioso siempre desde el respeto hacia el otro, ¿no? Casi siempre que en la sociedad se da la ayuda o el marco de la promoción de un pensamiento religioso, no importa qué religión sea, siempre se empieza desde un postulado, y es que desde la religión yo digo, yo estoy bien, pero tú que estás fuera estás mal. Eso también debe mediarse por el respeto hacia el otro. Si bien una persona puede libremente adherir a cualquier pensamiento religioso, está bien respetar su autonomía y que las personas lleguen al pensamiento religioso por decisión propia, ¿sí? Que lo elijan. A veces la religión se centra mucho en el argumento de autoridad. Entonces, es cierto porque alguien lo dijo, y se limita un poco la reflexión y el pensamiento, y me parece que eso está de sobra, y hoy día ya en el siglo XXI debemos más bien adherir de una manera consciente y reflexiva, no tanto de argumento de autoridad. Esa es la primera reflexión. Segundo, bueno, en la filosofía ha reflexionado mucho sobre el desarrollo de la moral, incluso la teología también. ¿Cuál es la observación? A veces nuestra sociedad tiene un pensamiento tradicional en donde se puede de una u otra manera llegar a establecer que es la persona creyente la que está más cercana al desarrollo de la moral. Ese es un prejuicio. Muchos autores han reflexionado sobre el desarrollo de la moral sin la idea de un ente trascendental o la idea de Dios. El pensamiento tradicional se basa en que si yo me porto bien, Dios me premia; si me porto mal, Dios no me premia. Y obviamente esa es una interpretación escasa de la teología, ¿no? Pero eso es lo que se divulga socialmente. Entonces sí debe haber una reflexión incluso teológica para profundizar y salir de esos postulados. Incluso desde la filosofía también se busca un desarrollo de la moral, o sea, llegar a la excelencia de las obras, porque debo desarrollar mi bondad y mi virtud en tanto ser humano aquí y ahora, ¿sí? ¿Qué importa cómo se desarrolle la moral? Si lo haces desde la religión o si lo haces desde un pensamiento más filosófico, más existencial, no importa. Lo importante es que todos lleguemos a ese universal que es tratarnos bien, desarrollar buenos criterios para nuestra moral, para nuestras obras, que sean adecuados, acertados, que no sean transgresores, que no maltraten, que a veces desarrollamos en busca de la virtud, desarrollamos comportamientos que pueden llegar a ser transgresores de las personas, ¿sí? Eso también hay que tener cuidado. Bueno, en esos dilemas de la religión y el pensamiento religioso también han sido tratados abundantemente en la filosofía y la literatura. Por ejemplo, Emmanuel Kant abordó el problema precisamente tratar de pensar una moral sin una idea trascendental. Nietzsche también en Así habló Zaratustra también pone en tela de juicio la moral, porque lo ve como algo de recompensa y castigo. Eso incluso para quien es creyente también debe suscitar una reflexión, y es en qué sentido yo creo, ¿no? Autores y obras literarias, por ejemplo, El jorobado de Notre Dame, las obras de Kafka, de Camus o Camille, Kierkegaard, siempre han tenido ese problema de lo humano entre si creo o no creo, ¿no? Y el problema de desarrollar la fe o no desarrollarla. Es un dilema humano que me parece que nosotros debemos reflexionarlo de una manera más madura y sensata, sin tanto tabú y de manera constructiva, que eso no provoque división, sino que esa reflexión genere incluso una discusión, una participación y una construcción. Y por último, la reflexión es la tolerancia. Debemos respetarnos a pesar de que nuestros pensamientos sean distintos, ¿sí? Hay
está algo fundamental para sanar muchas divisiones dentro de nuestra sociedad. Y es que el otro, por pensar diferente, no está mal, simplemente piensa diferente y puede llegar tal vez a las mismas conclusiones que yo, pero de otra manera. Ese sería la reflexión sobre el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hola amigos de La Voz de la Participación y de la Escuela de Literatura de Mosquera. Mi nombre es Oscar Belón y continuando con el tema de la libertad de culto, las diferentes creencias, cómo son tan diversas, vamos a verlo desde el punto de vista de otra categoría de la literatura basada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, un materialismo que lo pone como teoría de la literatura, desarrollado por el profesor Jesús Maestro, y es la literatura crítica o indicativa. La vamos a resumir en las relaciones entre términos reales, es decir, cuando el ser humano ya se sienta, se para, se posiciona sobre lo que va a ser la realidad, el realismo despegado del idealismo. ¿Qué es lo que sucede con esto desde el plano netamente literario? Que cuando aparece la razón, la literatura se va con ella, se separa de lo que habíamos visto que son las literaturas primitivas basadas en la mitología. Un idealismo que no se puede como tal, digámoslo, comprobar desde un campo netamente científico. Entonces, la literatura se va con la razón, con la posibilidad de ejecutar, llevar a cabo relaciones reales para el ser humano y su entorno. Entonces, hay dos ideas que resumen esto: la realidad como una construcción humana, los problemas son reales y tienen una solución real, y la secularización como respuesta, es decir, el alejamiento de todo lo que tenga una obligatoriedad con la religión, con una posición religiosa. Esto es libertad, esto es parte de la diversidad de la que habíamos hablado, y ya para recomendar, pues la obra capital eh, dentro de la literatura, hay una obra que es el germen, la génesis de la genealogía de la literatura, la cual posee una potencia tal que contiene diferentes géneros literarios, lenguajes literarios, y a mucho honor fue escrita en nuestra lengua. Les estoy hablando de el inmortal e inagotable Quijote de la Mancha. A comienzos del siglo XVII eh, empieza pues a renovarse como el pensamiento, ¿no? Y Miguel de Cervantes Saavedra aquí lo que hace es una muestra de un pensamiento mucho más realista, burlándose como tal del idealismo que de ahí para atrás en la historia de la literatura había funcionado como motor, como eje. Y hablando de nuestro idioma, nuestra literatura también es considerada la literatura del desengaño. Grandísimos autores, pues como había dicho Miguel de Cervantes Saavedra, pero cómo no tener en cuenta también a nuestro gran Juan Rulfo con Pedro Páramo, que en medio del argot popular, de ideas populares también, sin ir a contradecir ese desengaño, no deja de ser una muestra de lo que es nuestra cultura latinoamericana. Entonces, con esos dos recomendados y con el resumen de lo que es la literatura crítica e indicativa, nos veremos, nos escucharemos en una próxima ocasión. Recuerden que somos Escuela de Literatura de Mosquera.